La expresión derecho a la salud ha sido una expresión que es ambigua al momento de tratar de implementar en forma práctica las acciones que lo satisfagan. Habitualmente uno recoge la famosa frase de Edmund Burke, contemporánea con la Revolución Francesa, cuando en el siglo XVIII él comentaba que más que establecer derechos a la salud o llamar a filósofos o a pensadores políticos a discutir sobre un derecho a la salud o al alimento o a la educación, él cree que lo que hay que hacer son definir acciones prácticas que finalmente materialicen el acceso a la medicina y a las prestaciones dirigidas a recuperar la situación de salud. Y es interesante que uno se remonte al comienzo, porque ese cuestionamiento que hacía Burke en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, que la describe como hoy día se diría en tiempo real, porque la va escribiendo en la medida que la Revolución Francesa se va desarrollando, plantea el problema que desde mi mirada, desde mi personal mirada, es el que hasta hoy día persiste sin ser resuelto, que es por un lado la declaración de la existencia de un derecho que adquiere hoy día las características propias de un derecho humano, con todo lo que eso significa, como el derecho a la salud o el derecho a acceder a las prestaciones de salud dirigidas a la prevención, tratamiento y recuperación de la salud, y por otra parte el esfuerzo que deben hacer todos los estados para conciliar la satisfacción de un derecho y por otra parte hacerlo calzar con la restricción presupuestaria que hoy día es evidente con el crecimiento de los costos en salud. Entonces, por una parte, la definición del derecho a la salud se ha ido estructurando con el paso de los años hacia restringirla, para la mejor comprensión de hacia el acceso a las prestaciones de cuidado de la salud relacionados con la prevención, recuperación de la salud y rehabilitación, y por otra parte, a la discusión de cómo se hace efectivo este derecho al acceso a las prestaciones de salud en un contexto de restricción presupuestaria como el que hoy día existe. Precisamente, pensando en eso, podríamos preguntarnos si acaso es compatible una defensa de ese derecho a la salud con esa necesidad de distribuir los recursos escasos y, por lo tanto, de tomar decisiones que favorecen a algunos y que perjudican a otros. Y siendo así, que todos ellos tienen el mismo derecho a la salud. Bueno, ese es exactamente el punto en discusión, porque si nosotros comprendemos o entendiésemos el derecho a la salud como un derecho humano, este nos admitiría discriminación entre un humano y otro para satisfacerlo. Pero por otro lado, la existencia de una aproximación pragmática con un fondo restringido para satisfacer este derecho hace que finalmente se deba establecer un sistema de priorización que transforme este derecho humano en lo que algunos han llamado un derecho progresivo, es decir, un derecho que se va adquiriendo progresivamente en la medida que en este caso, como se trata de un derecho social, un derecho de segundo orden, va requiriendo un dinero para ir concretándolo en las personas, en los individuos, de modo real. Sin embargo, tal como usted lo plantea, en la medida que uno va adquiriendo este derecho progresivo, va creando una capa de ganadores, dice un autor que es Norman Daniels y Sofía Gruskin en un famoso artículo, y una casta de perdedores, que son los que aún no acceden a la satisfacción de este derecho. Y esa existencia de un grupo de ganadores y un grupo de perdedores, que con ese nombre lo plantean Gruskin y Daniels en su artículo, algunos han dicho que es incompatible con la comprensión del derecho a la salud como un derecho humano, porque tratándose de un derecho de primera generación, por ejemplo, como el derecho a la libertad de expresión o el derecho a no ser privado de la vida en forma arbitraria, sería impensable decir que este derecho lo van adquiriendo las personas de modo progresivo en cantidad, haciéndose accesible para algunos sí y para otros no. Como aquí se trata de un derecho de segunda generación, o un derecho que ya no requiere que el Estado se abstenga de hacer algo, sino que propositivamente haga algo, se hace evidente que eso hay que conciliarlo con los fondos disponibles.
Y es en ese momento cuando se establece la priorización, y al momento de establecer la priorización se establece la casta de ganadores y de perdedores, que para algunos es incompatible con la comprensión de esto como un derecho. La definición de un derecho está nutriéndose de una mirada deontológica del deber ser, en el cual al ser humano, por el hecho de pertenecer a nuestra especie, le asisten ciertos derechos que son inalienables, que son estos derechos humanos. Pero por otra parte, la distribución de recursos, cada vez que una sociedad intenta hacerlo, lo hace desde una mirada utilitarista, en el sentido que lo que intenta es maximizar el bienestar del mayor número de individuos, el mayor bien para el mayor número, como decía Jeremy Bentham. Y eso necesariamente va a satisfacer un determinado grupo de personas y va a ir dejando hacia la cola a otro número de personas que nunca va a poder llegar a esa situación. El caso más evidente fue la estrategia de priorización que tuvo el régimen de garantía explícita en salud. Nosotros acá en Chile tenemos un régimen que coloquialmente se conoció como el régimen auge, pero que formalmente el nombre es régimen de garantía explícita en salud, donde se crea una herramienta pública de priorización y se definen parámetros de priorización, y el primero de ellos, el primero de los parámetros de priorización que se define para señalar cuáles de las intervenciones en salud, cuáles de los problemas en salud van a acceder a estas garantías explícitas, es lo que se recibe el nombre de la carga de enfermedad. Y por la carga de enfermedad se entiende la sumatoria de años de vida saludable perdidos, ya sea por muerte o discapacidad prematura, agregados en el país, y aquellas enfermedades que provoquen la mayor cantidad de años de vida saludable perdidos, esos van a ser los primeros que van a entrar a este régimen de priorización. Y si uno observa desde el punto de vista de la ética aplicada, esa vara de decisión es una vara evidentemente utilitarista, porque lo que se buscaba era asignar los fondos allí donde esos fondos favorecieran a la mayor cantidad de personas. Y eso parecía razonable y fue la primera de las estrategias de priorización que públicamente fue promulgada por ley acá en Chile a comienzos de este siglo. Anteriormente había una estrategia de ese tipo, pero nunca fue tan explícita. Si uno ve cómo se origina nuestro sistema nacional de salud, nuestro Servicio Nacional de Salud en los años 50, la priorización era hacia la salud materno-infantil, entendiendo que en ese grupo, en los niños y en la embarazada, era donde residía la mayor carga de enfermedad en ese entonces, que era de carácter infeccioso, y ahí donde la inversión iba a dar un mayor rédito, porque salvar de una enfermedad infecciosa a un niño o salvar de una enfermedad infecciosa a una madre significaba estar actuando sobre gente en una edad menor, de manera que cualquier acción en ello iba a tener un rédito a largo plazo tremendo. Por eso que la mirada utilitarista de asignación de recursos en salud ha estado presente, yo creo, ahí donde hay un servicio de salud que tenga que asignar recursos. Sin embargo, el confrontamiento que viene ahora y que es interesante para la discusión que aquí estamos dando, es que todo el discurso que trajo el presidente Lagos al gobierno fue un discurso de reivindicación de derechos y la reivindicación del acceso a las prestaciones de salud como un derecho humano. Sin embargo, por otra parte, las estrategias que se utilizan para hacer efectivo este derecho, y así lo dice en el mensaje que envía el Parlamento, es una estrategia de corte utilitarista, que lo que busca es maximizar el resultado del dinero invertido, por así decirlo, en acciones de salud. Y esa aparente contradicción entre lo que se declara y lo que finalmente se implementa es lo que yo creo que es una falla de nacimiento o una falla congénita de nuestra reforma de salud. En el sentido que tarde o temprano alguien nos iba a desnudar y iba a decir: aquí hay algo que no es compatible. No es compatible que usted alegue que la salud en este contexto es un derecho humano, el acceso a las prestaciones de salud, y por otra parte usted establezca un sistema de priorización que se funda en determinadas características que arbitrariamente en el sentido de que no hay una distinción propia del ser humano que lo permita, usted está creando gente que va a acceder a esto y gente que no. ¿Y quiénes son los que finalmente terminan haciendo patente este problema? Las cortes, la justicia. Porque
aquellos que quedan como perdedores, por así decirlo, en este sistema, finalmente terminan yendo a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones falla a favor de estos individuos que ven lesionado su acceso a la prestación de salud por razones de costo, por ejemplo. Y en los fallos se argumenta claramente que no es el que una prestación sea más costo efectiva que otra una razón suficiente o legalmente válida para discriminar entre que una persona acceda a ella o no, si entendemos que esto es un derecho. Yo personalmente pienso, y eso es lo que me atrae del tema para seguirlo estudiando, que estamos en presencia de lo que alguien pudiera decir que es una aporía. Yo no le veo una salida a esta discusión, pero lo que sí creo que para poder encontrar una argumentación que nos permita por lo menos discutir esto, hay que explicitar lo que está ocurriendo. Sí. Una de las cuestiones que quería consultarle, pero está contestada ayer, si alguien que se siente discriminado, que está en ese grupo de perdedores, puede iniciar acciones legales, como nos acaba de contar. Eso significa que el Estado se ve obligado a acceder, cuando la sentencia, digamos, es favorable al demandante, se ve obligado a acceder a lo que él pide. Absolutamente. Y de hecho, en nuestro país la situación no es tan dramática como en otros países de América Latina, donde una parte importante del presupuesto de salud se va no para satisfacer los programas de salud del modo como han sido ordenados y priorizados por el Estado y por el gobierno, sino que para satisfacer los recursos de amparo que los ciudadanos, que las personas colocan frente a las Cortes de Apelaciones, que ordenan que se les entregue estas prestaciones. La situación más dramática, yo diría, en América Latina está en Colombia y en Brasil, donde la cantidad de recursos, que en Colombia tienen otro nombre, se llaman tutelas, que se presentan a una corte y que son falladas a favor de los individuos, son cientos, son miles. Y aquí viene la parte que es la que es el desafío a la racionalidad, que es que los jueces terminan fallando a favor de entregar prestaciones que son inefectivas, que no han sido probadas, que son marginalmente eficaces, o que finalmente simplemente responden a presiones de grupos de interés. Entonces, ¿de qué modo la explicitación del acceso a las prestaciones de salud como un derecho humano finalmente termina lesionando la idea de que esto pueda tener un carácter progresivo que se diseñe racionalmente? Decíamos ahora recién que que las decisiones vayan hacia un lado o hacia otro depende en última instancia de alguna concepción filosófica, de algún planteamiento filosófico. En su opinión, ¿hay alguna salida a esta aporía de la que hablábamos? ¿Hay alguna doctrina filosófica que sea más atractiva? ¿Hay una especie de, no sé, que se pueda compaginar una especie de ontologismo con un utilitarismo? ¿Alguna manera de salir de esta situación que parece un callejón sin salida? Recién este último año, estos últimos 2 años, han salido algunas publicaciones de algunos autores que sostienen que este racionamiento en salud, el cual es inevitable, da esta contradicción que existe entre los costos de salud y los recursos a los cuales se disponen, debiera conducir a un nuevo diálogo con la justicia, en el sentido de que la justicia le entregue un valor a el razonamiento que hay detrás de esta priorización al momento de fallar, y que la justicia se haga cargo de esta priorización al momento de ir materializando de modo progresivo el derecho a la salud como un derecho humano secundario. Pero eso está hasta el momento solamente en materia de especulación, y la verdad que sería forzar un poco el asunto del derecho, porque si uno admite que el acceso a la prestación de salud es un derecho humano, no puede discriminar entre el acceso que tienen 2 individuos para recuperar su salud, diciendo que uno es más costo efectivo que el otro. Eso no tiene ningún sentido en la lógica de los derechos humanos. Y yo personalmente no creo que eso tenga salida. Lo que yo me imagino es que hay un momento en que uno va a tener que decir: el acceso a las prestaciones de salud no puede ser entendido como un derecho humano,
sino que tiene que ser entendido como un derecho social de carácter progresivo que las sociedades deben ir alimentando y haciendo crecer de un modo transparente y que tenga respuesta hacia la sociedad. Y que esta forma de ir materializando el carácter progresivo del derecho humano sea reconocido por las Cortes y que fallen en ese ámbito. Pero en este momento no me imagino yo un político que quiere estar en los pantalones de decir eso y decir el acceso a las prestaciones de salud en nuestro país no lo podemos entender como un derecho humano. El que diga eso, yo le garantizo desde ya que no va a ser muy bien recibido en términos de votación. Y desde el punto de vista político, ¿cómo se ha resuelto o cómo se ha intentado resolver este problema? ¿Qué es lo que dice la legislación chilena al respecto? Bueno, acá en Chile, cuando se creó el régimen de garantía explícita, fue aplaudido porque finalmente fue el primer esfuerzo que se hizo en Chile de un racionamiento explícito. Porque tradicionalmente el racionamiento en Chile había sido un racionamiento implícito, un racionamiento que ocurría, por ejemplo, por dilación, o sea, a nadie se le negaba una prestación, pero se le decía, lo vamos a colocar en una lista de espera, de manera tal que pasaba tanto tiempo que finalmente ese individuo o moría esperando o a veces se resolvía su problema sin necesidad de acceder a la prestación de salud. O bien había un racionamiento por dilución, o sea, en un consultorio donde habían 3 médicos y se atendían 18 pacientes por hora. Si faltaba un médico, no se le rechazaba a nadie, sino que lo que se hacía era que los 18 fueran atendidos por los 2 que quedaban. Y si solamente atendía a uno, ese tenía que ver a los 18. Al extremo de diluir tanto la prestación, al extremo de hacerla ineficaz para todos. Entonces muchos dicen que esa es la forma quizá más perversa de racionamiento, porque termina dando una falsa ilusión de ser atendido con una prestación tan diluida que era ineficaz para toda la gente. Entonces, el asunto, dicen algunos escritores, algunos autores, no es decidir si hay o no hay racionamiento, es si el racionamiento es implícito o es explícito. Y si es explícito, hay que señalar claramente cuáles son las herramientas con las cuales se va a priorizar. Y ese esfuerzo fue el que se hizo por primera vez en Chile con el régimen de garantía explícita en salud, cuando se establece que la priorización va a hacerse a partir de la carga de enfermedad, o sea, del número de gente afectada por la intervención que se está abordando y por la efectividad de las prestaciones, que es lo segundo, porque el régimen de garantía va dirigido no solo a abordar enfermedades prevalentes en el país, sino que hay enfermedades prevalentes para las cuales exista un tratamiento eficaz. Y eso es lo que da este grupo, que en un comienzo fueron 56 y que después fueron creciendo, de problemas de salud que son abordados por el régimen de garantía explícita. Pero ¿qué fue lo que ocurrió cuando se hizo evidente que había un grupo de personas que nunca iban a poder llegar a formar parte del régimen de garantía explícita, por progresivo que este fuera, porque formaban parte de enfermedades que afectaban a tan pocas personas que sumados todos ellos nunca iban a generar una carga de enfermedad que pudiera competir con las otras, iban a quedar eternamente marginados? Entonces surgió el desafío de las enfermedades raras, que son enfermedades que afectan a 20, 50, 100 personas en el país y que, por grave que sean, los años de vida perdido acumulados de todas ellas nunca van a poder competir, por ejemplo, con la hipertensión, la diabetes, cualquier otra cosa. Y para sumar problemas, para muchas de estas enfermedades se han desarrollado fármacos con costos estrambóticos que hacen inaccesible llegar a ellos para cualquier familia chilena. Entonces, la legislación chilena, yendo a lo que usted me pregunta, propone una segunda estrategia, que es una ley que se conoce como Ley Ricarte-Soto, que es una ley que aborda, por así decirlo, por abajo este problema y define como grupos prioritarios para ser atendidos enfermedades que son infrecuentes y con tratamientos que son de costo catastrófico. Entonces genera un fondo para eso y comienza a seleccionar enfermedades que cumplan con estas características. Entonces, como quien podría decir, se aborda este tema por arriba, por lo prevalente y con tratamientos eficaces y costo efectivo, y por abajo
con lo raro, con tratamientos muy caros. Entonces, hay dos estrategias de priorización que vienen, una de arriba y otra de abajo, cada cual con su fondo, y que va dejando ahora, como es obvio, la gente del medio. Aquellos que tienen enfermedades que no son tan frecuentes y que no son tan infrecuentes, y con tratamientos que, si bien no son tan caros, igualmente son inalcanzables para la gran mayoría de los chilenos. Claro, el caso es que siempre queda alguien desfavorecido. Siempre quedan perdedores. Claro. Si eso es lo que dice Norman Daniels en su artículo. Cualquier estrategia de priorización lo que crea son un grupo de ganadores y un grupo de perdedores. Y el desafío es cómo se argumenta desde la política pública eso. Entonces, mi impresión es que eso de la política pública uno no lo puede argumentar sosteniéndose a lo que está entregando la satisfacción de un derecho humano, porque eso no admite una justificación del punto de vista de la herramienta de priorización, que para efectos de garantizar un derecho humano siempre van a ser arbitrarias, porque no se admite más diferencia que la de pertenecer a la especie. Es muy diferente la solución chilena a la adoptada en otros países de la región o de fuera de la región, en Europa, en Estados Unidos. Bueno, en general Estados Unidos es un sistema que queda completamente fuera, porque Estados Unidos nunca ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Sociales, de manera que para ellos, desde una mirada positivista, el derecho humano a la salud no existe como tal. El punto está que Chile lo firmó, o sea, aquí, como diría Kelsen, una vez firmado el derecho existe. Hay otros países que tienen una mirada también menos centrada en los derechos, como Inglaterra, pero que tiene una tradición de una medicina social que no tiene prácticamente ninguna otra parte del mundo, salvo algunos otros miembros de la Commonwealth y de algunos países nórdicos, donde el único requisito de acceso para una prestación gratuita en el punto de entrada es que se necesita, que es lo que está en la Constitución del Servicio Nacional de Salud inglés, pero eso tiene que ir indisolublemente ligado con una estrategia de priorización, porque de otro modo sería imposible que se le entregara todo lo eficaz a todo lo que lo necesitan. Entonces, por eso que el modelo, yo soy anglófilo en realidad por formación, para mí el modelo ideal es el modelo inglés, pero el modelo inglés es un modelo que no centra su discurso en los derechos, sino que centra su discurso en la justicia social, que significa entregar prestaciones de salud. Acá en América Latina hay una mezcla, por supuesto. Hay el sistema brasileño, es un sistema que es un sistema bastante rico y que creó un seguro único de salud, o un sistema único de salud que se llama el SUS. Pero todos estos son sistemas que entregan paquetes más bien básicos. Y la discusión que ocurre en las cortes no ocurre en lo básico, no ocurre en la persona que no tiene acceso al tratamiento para la hipertensión, ocurre en la discusión de la persona que no tiene tratamiento para la hemoglobinuria paroxística nocturna, que se trata con eculizumab, que cuesta 5 millones de pesos al mes. Es ahí donde ocurre esa discusión. Y esa discusión acá en América Latina se está dando en los países donde hay más dinero, por supuesto. Se da en Colombia, se da en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile. En los países más desprovistos, donde todavía lo que se busca es satisfacer un paquete básico de prestaciones, esta otra discusión no existe. Podemos pensar que las diferentes soluciones dependen, en último término, del sistema económico o político en el que estamos. Quiero decir, los países, por poner un ejemplo, los países socialistas lo pudieron hacer mejor o lo pueden hacer mejor, o los problemas son los mismos y digamos, no hay mucha diferencia. Yo creo que quien mejor lo ha hecho, curiosamente, el país que es la cuna del capitalismo, que es Inglaterra, como el Sistema Nacional de Salud inglés, que este año ya va a cumplir 60 años, ¿no es cierto? Un sistema que data del año 48, surge un contrato social posguerra en un ambiente que no podía ser el más propicio para establecer un gran pacto social de qué era lo que se hacía en salud. Y es un sistema completo, o sea, es una monarquía, ¿no es cierto? Y eso es la cuna del capitalismo, de manera que por eso que la forma como se define el sistema de salud
en la historia, desde mi punto de vista, ha ido completamente desligado, o en buena medida desligado, de cuál es el tipo de régimen gobernante. Estos sistemas se han dado bien en Inglaterra, se han dado bien en los países nórdicos, se han dado muy mal en países como Estados Unidos, que son sistemas capitalistas homologables a los ingleses. Son otros los factores, entonces. Son otros los factores. Y por otra parte, que tiene que ver con la mentalidad política, no me cabe duda, digamos, esta discusión sobre si alguien puede ir a la Corte a alegar un derecho que se desprende o que va en contra del sistema de priorización del Estado, por ejemplo, es impensable en países como Corea. Y no me refiero a Corea del Norte, sino que a Corea del Sur. El año pasado tuve ocasión de visitar Corea del Sur y en una delegación que conversó con el que estaba a cargo del Seguro Nacional, y a él le costaba mucho entender la pregunta incluso que nosotros le hacíamos respecto a qué pasa cuando un individuo va a la justicia a pedir que se haga efectivo, que se le entregue un tratamiento que el Estado no financia. El primero le costó entender que eso pudiera ocurrir, y cuando entendió dijo, no, bueno, eso aquí no ocurre. Claro, es una forma distinta de entender, es una forma central en lo comunitario y no en lo individual. Entonces, en materia de derechos sociales, de derechos humanos de segunda generación, yo creo que es donde se hace evidente la dificultad que hay para materializar de modo individual algo que tiene carácter de justicia social. Porque si se trata de la libertad de expresión o si se trata de la libertad de circular, es evidente que son derechos individuales, que ahí no tiene necesariamente que ver lo que ocurre de modo comunitario. Pero si se trata de materializar un derecho social, no puede ser mirado de una perspectiva individualista. Y que finalmente terminan en esta contradicción. Bien, bueno, como es habitual en el seminario, damos la palabra también a los asistentes. Usted dijo un concepto que es fundamental, que es agregar años de vida saludable. Yo como geriatra estoy muy metido en ese tema, y a nosotros no nos interesa que la gente viva más, sino que viva bien. ¿Ya? Y por lo tanto, en cuanto al acceso a salud, voy a hablar digamos, de lo que veo en los hospitales, ese manejo. No sé cómo decirlo. Siento que no todo el mundo tiene el acceso, debería tener el mismo acceso a tal técnica. ¿A qué me explico? ¿Cómo me explico? Nosotros tenemos los recursos limitados. De hecho, las camas UTI son las camas UPC son las más limitadas que tenemos. Entonces tenemos que hacer el triage. Y ahí donde tenemos que trabajar en que la muerte es parte de la vida. Y hay un paper muy interesante, que es un paper de hace varios años atrás, en que habla, que dice, ¿estoy enfermo o estoy muriendo? Y entonces no hemos trabajado en ese tema, porque un anciano con demencia, que DS7 postrado, que tiene una neumonía, según nuestro concepto, no está enfermo, está viviendo el proceso normal de su enfermedad y final es inevitable, porque nadie muere de demencia. Los ancianos dementes postrados mueren de dos focos infecciosos, urinario y principalmente pulmonar. Pero si nos llega otro anciano sin demencia o una demencia muy leve, con una funcionalidad bastante buena, y tenemos una sola cama, entonces tenemos que empezar a hacer este triage por nuestros limitados recursos. Y no se trata de ser malo, sino se trata de administrar bien los recursos sanitarios. De hecho, hace poco vivimos una experiencia que para mí fue muy traumática. Casualmente no era paciente mío, pero me tocó verlo, un chico de 21 años que chocó y que se fracturó una pierna, bueno, y varias cosas más, y dentro de la fractura hizo rápidamente una embolía grasa, que es una urgencia, y no teníamos cama de UPC. Bueno, yo rápidamente fui a la UPC a ver qué había, y encontramos justamente un anciano en la UPC, demente, GDS7, postrado con escala grado 4. Y mi pregunta era, ¿por qué estaba en la UPC? ¿Y por qué este chico no puede entrar a la UPC? Y hubo que sacarlo al extra sistema. Nunca se deja abandonar a un paciente.
Pero yo creo que de repente también no tenemos el concepto que la vida es parte de la muerte, perdón, que la muerte es parte de la vida, que sí existe lo que se llama los cuidados paliativos, lo que se llama el buen morir, y no significa que al paciente demente, GDS-7, postrado, lo vamos a mandar a su casa. E incluso lo podemos mandar a su casa, pero tenemos servicio del buen morir. Y si tiene una buena red social, tenemos lo que se llama la hospitalización domiciliaria, pero no puede entrar a una UPC. Entonces, eso con los colegas acostados, porque ¿qué ven? Ven el pulmón enfermo, pero no se preocupan de quién es el dueño de ese pulmón. Entonces, tenemos escasos recursos y más encima mal administrados. Y creo que desde cualquier otro punto es una visión correcta, porque a ese paciente lo podemos ingresar a la mejor UTI, a lo mejor los mejores medicamentos, y va a fallecer igual. Entonces no debería ingresar un sistema complejo, carísimo, que está restando a otro paciente, que en este caso cortaba el chico de 21 años, pero sí debería, jamás debería ser abandonado de una acción sanitaria, pero sí otro tipo de acción como las que damos, como el buen morir o la atención en su domicilio y todo eso. Pero ahí está el concepto de años de vida saludable. Insisto, no nos interesa que la gente viva mucho, sino que viva bien. Y si va a vivir mucho y bien, perfecto, somos todos felices. Pero de repente luchamos contra la muerte, porque se lucha contra la muerte y porque no se debe morir, y porque así nos formaron los últimos 200 años a todos los médicos a luchar contra la muerte. No, la muerte tiene que venir en algún momento, y en algún momento es lo que corresponde. Pero alargamos y alargamos y alargamos. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con usted. Yo soy neurólogo y me toca tratar pacientes de un espectro que se intersecta bastante con los geriatras. Y lo que usted señala es algo que ocurre a diario en cualquier servicio clínico, en cualquier servicio de urgencia, que es este triage, esta priorización, ya no en términos de política de salud, como le hemos estado discutiendo, sino que una priorización con el paciente al lado, en que el médico tiene que decidir entre si esta cama le va a ser dada al muchacho de 21 años o al paciente de 80 años que está postrado y que tiene una neumonía que puede requerir ventilación mecánica, pero que en realidad está en una fase terminal de su vida. Y la verdad que la decisión de los médicos expuestos frente a esa disyuntiva generalmente se inclina desde una perspectiva utilitarista, en el sentido de que los recursos se asignan ahí donde van a tener mayor rédito, es decir, en el joven. Y el anciano se excluye frente a la disyuntiva de tener que usarlo en uno o en otro. Y esa decisión que nosotros tomamos a menudo es una decisión que desde el punto de vista de los derechos humanos es difícil de sostener frente a una corte, porque para la corte, al menos en los fallos que han existido en Chile, en la Corte de Apelaciones, no es una diferencia válida decir que el dinero o el recurso se debe utilizar en uno y no en otro, porque en uno va a rendir más que en el otro, porque en ambos, en caso de que esté indicado médicamente, tienen el mismo merecimiento o el mismo derecho a obtenerlo. Uno de los casos que se ventiló hasta la Corte Suprema fue el de una paciente que tenía un cáncer renal metastásico avanzado, al cual el régimen de garantía explícita en salud le ofrecía interferón. Sin embargo, ella fue donde un médico que le dijo que existía un medicamento alternativo que se llama sunitinib, y ese medicamento alternativo, en ensayos randomizados controlados de buena calidad, demostraba que le entregaba 3 meses más de vida. Y esos 3 meses más de vida, sin embargo, eran a expensas de un costo extra de 40 y algo más millones de pesos. Entonces el Estado le decía, estos 40 y tantos millones de pesos más, nosotros no lo hemos dedicado a esto, sino que lo hemos dedicado a otra patología donde puede rendir más, o en gente más joven, ¿no es cierto?, donde haya mayor cantidad de años de vida saludable que se pudieran obtener con ese mismo dinero. Pero la Corte estableció que eso no podía ser un criterio para discriminar entre quién recibía una prestación y quién no, si estaba médicamente indicada. Entonces, al final,
aquello que va a dividir las aguas, y por eso es tan importante lo que usted plantea, va a ser la indicación médica finalmente, o sea, la racionalidad de la indicación médica. Si es racional a una persona que está demente, terminal, postrada, con un cuadro de insuficiencia respiratoria, conectarlo a un ventilador. Si eso realmente va en beneficio del individuo o no. Yo tengo mi personal impresión y que es concordante con la de la mayoría de los médicos, pero hay que reconocer que es una mirada desde el punto de vista de la ética práctica utilitarista y que es difícil de justificar frente a la gente que nos enfrenta desde el punto de vista de los derechos a la salud y de la autonomía del individuo, en el cual se estima que el médico va a estar decidiendo por el individuo en lugar del individuo decir si quiere vivir esos 2 meses más o no. Pensaba, ¿cómo se visualiza el futuro de las ISAPRE frente a esto, frente a este sistema de priorización y que probablemente surjan otros más en un futuro? ¿Qué va a pasar con la ISAPRE frente a esto? Porque en el fondo esto fue vendido cuando partieron como la libertad de poder elegir. O sea, la libertad de que tú puedas decidir con quién te atiendas, cómo te atiendas y dónde te atiendas, eso es. Pero ahora se está viendo cada vez más limitada por este sistema de priorización. ¿Cómo se visualizaría eso? Bueno, la verdad sea dicha, con el sistema del régimen de garantía explícita, las ISAPRE han engordado, porque si algo ha ocurrido con la ganancia de las ISAPRE ha sido que estos últimos años han subido. Y la promesa que ellos tienen, que es una promesa de libre elección, mucha gente que está en las ISAPRE prefiere optar a esa en lugar de acogerse al régimen de garantía explícita, que lo selecciona a un grupo limitado de prestadores. Entonces, al final de la prima que se ha pagado, esa prima muchas veces ha quedado a beneficio de la ISAPRE, porque la gente sigue participando del sistema de seguro en el cual originalmente ellos estaban asignados. Prefieren, no, yo me atiendo en tal clínica, no quiero ir a atenderme a la otra. Y eso tiene que ver con otra discusión que también es propia de un sistema como el nuestro, que busca asemejarse al norteamericano más que al inglés, que es que se ve como un valor que el paciente decida con qué médico se atiende y en qué lugar. Y que se funda en el principio, ¿no es cierto?, de esta autonomía que tendría el médico, entre paréntesis o entre comillas, como consumidor, o ya en el extremo del comercialismo como cliente, y no como paciente. Entonces, este modelo inglés, en el cual uno forma parte de un sistema social que le asigna una red de prestadores, termina de tener sentido cuando se entiende la salud como un bien de consumo en el cual el individuo es un ser autónomo que se transforma en cliente. Entonces la ISAPRE lo que promete es eso. Y como adjunto a eso, ofrece sistema en el cual dice, bueno, pero si usted quiere que nosotros le garanticemos a un menor costo la atención para su prestación, se atiende con la red cerrada que nosotros le proponemos. Pero la gente que tiene más dinero, como ve en la libertad de elección un valor en la prestación de salud, sigue yendo por fuera. Ahora, ¿qué pasa con la ley Ricarte-Soto? El caso de la ley Ricarte-Soto es el más escandaloso, porque la ley Ricarte-Soto, la ISAPRE no gasta un peso en la práctica, porque todas las prestaciones de la ley Ricarte-Soto son financiadas por el Estado, independiente que el individuo cotice en una ISAPRE. Es lo mismo que ocurre con la licencia maternal, que son prestaciones sociales que se gastan con dinero todos los chilenos, y ahí se ven beneficiados también la gente que cotiza para un determinado grupo cerrado, que no es solidario. Entonces, aquí sí en algún sentido hay solidaridad en estos sistemas, solidaridad de la población general hacia grupos privilegiados, más que en sentido contrario. Yo personalmente creo que las ISAPRE en Chile gozan de buena salud. ¿Cuál es la única amenaza que hay para la ISAPRE? Curiosamente, la misma amenaza que hay para el sistema de salud público, que es la justicia, que tarde o temprano, ¿no es cierto?, al igual que el convidado de piedra, está llegando a exigir que se haga realidad lo que se prometió. O sea, usted dijo que esto era un derecho humano, entonces no me puede decir que le va a negar esta prestación a un individuo porque no es costo efectiva, porque hay prestaciones más baratas, porque no está licenciada en Chile. Son numerosos los fallos que obligan a la ISAPRE y al Estado a pagar fármacos que no están disponibles en nuestro país, que tienen un uso extraetiquetario, lo que se llama off-label, y que obligan a importarlo. Hay un fallo en contra de una ISAPRE que la obligó a pagar un procedimiento que todavía está en carácter experimental.
y hay ciertas iniciativas prelegislativas todavía que tratan de implementar en Chile un derecho a tratar de, derecho a intentar sería la traducción, the right to try, que existe en Estados Unidos, en el cual a la gente no se le podría negar acceso a terapia en fase experimental, por las cuales alguien tiene que pagar. Entonces, la parte más perversa para mi gusto de esta noble intención de garantizar un derecho es que finalmente, en la medida que uno garantiza un derecho, termina entregando un cheque en blanco a la industria farmacéutica y al complejo médico industrial, porque significa que todo aquello que la industria demuestre que sea eficaz y que sea capaz de promover hacia la población, muchas veces a través de conflictos de intereses que existen con la medicina, va a tener que terminar siendo financiado por el Estado. Y la investigación en salud hoy día está completamente, no completamente, pero en buena medida desligada del interés social. Parte importante de los fármacos que se desarrollan son fármacos que no tienen impacto real alguno sobre la población general, pero que se siguen desarrollando con un propósito de ir generando patentes y generando profit simplemente. Entonces la ISAPRE, en la medida que forma parte de este mismo engranaje comercial que termina siendo servido por la satisfacción del derecho, van a seguir creciendo. Si los dueños de la ISAPRE finalmente termina siendo el mismo gran capital que es dueño del complejo médico industrial, en Chile más que en ninguna otra parte, donde están integrados verticalmente muchas veces. Cuando los jueces plantean que el dinero no es criterio para hacer esa discriminación y que por lo tanto también se tiene que atender a esa persona. Como decíamos antes, hay alguien que siempre va a ser perdedor. Es decir, si se atiende a esa persona o si se atiende a esas otras tantas personas que no eran atendidas antes, alguien tendrá que dejar de ser atendido. Al final estamos hablando de una diferencia de criterios o no sé, o cómo se podría salir de una situación así. Bueno, es que en realidad, bueno, aquí me meto a opinar sobre una materia que no es la propia, que es el tema de cómo fallan los jueces, pero el juez falla acá en nuestro país, por lo menos respecto al caso particular que se le presenta. Entonces, el juez no es el llamado a dictar políticas públicas, dicen ellos. El juez está llamado a pensar, ¿no es cierto?, y a reflexionar en conciencia, de acuerdo a lo que la ley establece respecto al caso particular que se le presenta. No puede pensar en los otros que no se presentan allá. Entonces, en ese sentido, yo encuentro justificado desde el punto de vista de la justicia que falle de acuerdo a lo que la ley dice. Lo que pasa es que la ley y los convenios que nosotros hemos firmado con el extranjero, los pactos internacionales para derechos sociales, etcétera, amparados por las Naciones Unidas, nos obligan a algo que lo reconocen los jueces como transliterado a nuestra legislación, más aún cuando el discurso de las leyes que nosotros hemos ido promoviendo son discursos que se fundan en el derecho a la salud. Entonces, no se le puede exigir al juez que se haga cargo de resolver esta aporía. Yo encuentro que ellos están en lo justo al decir, bueno, estas son las leyes, yo fallo esto. Ahora, existe un problema adicional, que es que el acceso a la justicia también es inequitativo. O sea, para acceder a la justicia se requiere tener cierto estatus social que no hace que llegar finalmente a la Corte de Apelaciones y llegar a la Corte Suprema sea algo a lo cual pueda acceder igualmente alguien de la clase social alta y de la clase social baja. Entonces, si uno cree que la justicia va a resolver una inequidad social, tampoco. La justicia lo que va a hacer ahondarla aún más. Y tendría que venir ese cambio de políticas públicas que quizás requiere un cambio en la Constitución, probablemente. ¿Está la sociedad preparada para afrontar esa idea de que el derecho a la salud va a ser otro tipo de derecho o se va a tener que enfocar la cuestión de otra manera distinta? Yo creo que la clase política no está preparada. Yo creo que la clase política no está preparada a plantear algo así. Y están enfrentados a esto. Y fundamentalmente porque quien más ha profitado de esta situación es el complejo médico industrial. Porque hoy día se crea un nuevo anticuerpo monoclonal que prolonga 3 meses de vida en un cáncer que vale 5 millones de pesos mensuales
y va alguien a la justicia se lo otorga. Entonces, no me conta que esto ocurre en Chile, pero en otros países de Latinoamérica son las propias compañías farmacéuticas que proveen de abogados a los pacientes para que vayan a la justicia, sabiendo que estos recursos de amparo en muchas partes se tienen que resolver en 48 horas, porque así lo dicta la propia normativa, y que el juez no tiene más acceso que a la información que le trae la parte para tomar la decisión. No tiene el juez ni el tiempo ni la preparación de hacer una revisión sistemática para ver si lo que le están pidiendo es correcto. O sea, en Brasil, de los casos que me ha tocado ver, hay casos ridículos en que los jueces fallan a favor de darle a los pacientes medicamentos reconocidamente ineficaces, pero que vienen con la receta de un médico. Ahora, desgraciadamente, no deben ser escasos aquellas situaciones en que el médico que hace esa receta es un médico que a su vez ha recibido prebenda del laboratorio que lo produce. Pero en qué momento eso se transparenta y se hace evidente, es largo. Pero el precio de los medicamentos está excediendo largamente lo que cualquier sistema puede solventar. Acaba de ser licenciado ahora en marzo de este año un medicamento para un tipo de distrofia retiniana que se llama distrofia de Leber, un tipo particular que tiene una característica genética de ser bialélica, y la inyección por ojo vale $425.000. Entonces, como la mayoría de la gente tiene dos ojos, entonces el tratamiento son $850.000. Entonces, ¿qué va a pasar cuando acá en Chile el primer paciente vaya a la justicia se lo va a dar? Es interesante porque conversaba con unos neuropediatras que me explicaban que ellos estaban luchando para que en regiones en Chile se extienda la detección precoz de defectos congénitos en los niños, como la fenilcetonuria u otros que se han detectado al momento de nacer, y la máquina que lo detecta vale $300.000, que serviría para miles de niños. Con un tratamiento con un ojo habrían 2 máquinas, o con 2 ojos habrían 3 máquinas. Entonces, y por otra parte, ¿cuál es el significado real de ese tratamiento? Cuando uno lee el ensayo en el que se probó, que fue publicado el año pasado, no es fácil de leerlo. Uno lee y no le queda claro bien cuál es el beneficio real. Y esto llega a situaciones obscenas. No conozco, en realidad de oftalmología no soy, pero por ejemplo el año pasado se acaban de licenciar anticuerpos monoclonales para tratar la jaqueca, que valen también cientos de miles de pesos mensuales. Y esos tratamientos para tratar la jaqueca se prueban en ensayos contra placebo, ni siquiera contra amitriptilina o flunaricina, que han mostrado eficacia para esto, o propanolol. Entonces, estamos a un tris de que un médico empiece a recetar eso y los pacientes empiecen a demandar ante la justicia. Entonces, estamos en una situación que es complicada y que justamente desde la ética aplicada y desde la filosofía política tiene que venir una respuesta. ¿Cómo se concilia esto? Y no la tenemos. No la tenemos. Yo la tengo, pero no la quiero compartir aquí. Es muy difícil, sí. Es muy difícil. Como decía Norberto Bobbio, a la filosofía no le compete dar las respuestas, sino plantear las preguntas. Así que nos quedaremos por ahora sin respuestas. Así es. ¿Alguna cuestión más? Bueno, si es así, ponemos entonces punto final a esta sesión del Seminario de Ética, agradeciendo al doctor Salinas su presencia y a los participantes también. Muchas gracias. Gracias.